RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal. Le damos la bienvenida a Miguel Antezana, él es analista en temas políticos, experto en marketing político, docente universitario. Miguel, buen día, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. José, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás observando el panorama político, el escenario? El último fin de semana, la presidenta del Consejo la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que no va a renunciar a su cargo. Además, instó al Parlamento al adelanto de elecciones generales. Eso ya está en el terreno del Parlamento. Y anoche, entre otros temas, pude conseguir varias entrevistas en medios abiertos, ha dicho que va a formular cambios en el gabinete, ¿no? ¿Cómo estás observando toda esta situación en medio de una exacerbación que se mantiene aún en varias provincias en el interior del país? Bueno, yo creo que ha tenido una primera semana de la presidencia bastante movida, como tú dices, con una serie de disturbios, inclusive de heridos y muertos, que no hay que olvidar que han habido en varias partes del país. Sin embargo, yo creo que poco a poco pareciera que está retornando la calma luego de el decretar el estado de emergencia y de la necesaria toma de las Fuerzas Armadas en ciertos lugares. Además, yo creo que, sin embargo, también ha ido de alguna manera moldeando su discurso. Si bien al inicio, cuando toma la posesión, Dina Boluarte menciona que ella se iba a quedar hasta el 2026, luego toma ese mensaje de las elecciones adelantadas hasta el 2024, luego se va hasta la posibilidad de 2023. Yo creo que más o menos está entendiendo que en temas políticos no puede ser tan enfática, sino que tiene que tener un discurso armado, un discurso articulado. Eso por el lado de Dina Boluarte, que como bien dices, este fin de semana estuvo presente en los programas dominicales y dio varias declaraciones interesantes, que por supuesto contrastan dramáticamente con lo que fue el mandato de Pedro Castillo, totalmente ausente, totalmente en silencio, alejado de los medios de comunicación. Y por otro lado, yo creo que el anuncio más esperado fue el cambio del presidente del Consejo de Ministros, que era un peso muerto desde que lo nombró, con serios cuestionamientos a nivel personal y profesional, y sobre todo por el manejo comunicacional de la PCM, que es el soporte de la Presidencia de la República. Hasta ahora el presidente del Consejo de Ministros pareciera que está en un mundo distinto, un mundo paralelo, reuniéndose con activistas o con personas que no tienen que ver absolutamente nada con la conflictividad que estamos viviendo, y eso creo que le ha estado haciendo bastante daño al gobierno de Dina Boluarte. Si bien ya anunció el cambio, que esperemos que se dé lo más pronto posible, hasta mañana pareciera que hay ese margen de maniobra que ella dijo, esperemos que también este nuevo presidente del Consejo de Ministros tenga una nueva visión de la comunicación, una visión más estratégica, más que esta visión operativa, de colocar hashtag en las redes sociales y este tipo de situaciones que en realidad no le hacen, como te digo, ningún favor a la comunicación del gobierno. Esta aparición de la presidenta de la República en medios de comunicación abierta, entendemos que además lo va a hacer con más fluidez. ¿Crees tú que es un elemento gravitante? Porque tú mencionabas hace unos instantes, ¿no? La necesidad de establecer, ¿no?, comunicación, pero una comunicación que esté más dirigida a la población y que la población entienda exactamente en el momento que nos encontramos, ¿no? ¿Por qué es importante marcar esa diferencia con la de Pedro Castillo, que en realidad era un mudo? Es muy importante sobre todo por dos motivos. Uno, para que la población en general de todas partes del país sepa de primera fuente, sepa de parte de la propia presidenta de la República qué es lo que está sucediendo, cuál es la versión oficial de los hechos. Y en segundo lugar, para combatir la desinformación. Este vacío de información que generaba Castillo al quedarse en silencio hacía que muchos asumieran una cantidad de cosas. Y este asumir cantidad de cosas le jugaba en cierta manera a favor en la zona centro y la zona sur del Perú, donde tenía ese soporte político, ese soporte ideológico. Sin embargo, no necesariamente se estaba transmitiendo la verdad, sino que sobre la base de ese silencio se asumían cosas que estaban pasando. Por ejemplo, ese discurso repetido, victimizador de Castillo, que las élites no lo dejan gobernar, que él es el profesor que está
aprendiendo a gobernar y otra serie de mensajes que ya creo que se están quedando en el olvido felizmente. En cambio, con la presidenta Boluarte yo creo que está siendo bastante clara en lo que está sucediendo. Está siendo también un poco evasiva en algunos temas, sobre todo en el tema de los heridos y los muertos, que es un tema bastante sensible, bastante delicado. Pero es importante dar la cara, es importante que se enfrente a los medios de comunicación y sobre todo también que los ministros que puedan responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación. Y ahí también hay otra gran diferencia. Estamos ante un gabinete de personas profesionales, de un gabinete inclusive hasta meritocrático, porque muchos de los ministros han ocupado cargos de viceministros, directores generales, y eso también dice mucho de la visión completamente diferente de lo que era el nombramiento de los gabinetes en la era de Castillo. Ahora, yo quería recoger un poco lo que tú manifiestas, ¿no? El hecho de salir a la prensa, el hecho de enfrentar algunos temas, ¿no? Que además difieren con el mensaje de Pedro Castillo. Ayer yo escuchaba, por ejemplo, cuando le preguntaban respecto a la situación en el agro, ¿no? Y luego de mucho tiempo escucho a un presidente, digo después de mucho tiempo, porque Castillo estaba totalmente ausente. Castillo más reclamaba esto a 200 años que no se habían hecho las cosas, a un tema de racismo, a un tema de falta de inclusión social. Ayer la respuesta de Dina Boluarte, sin ser una respuesta técnica, decía la necesidad de aprovechar los recursos que tenemos. Hay que hacer, hay que contar con infraestructura hídrica para hacer la siembra y cosecha del agua, hay que aprovechar las lluvias, etcétera, etcétera. O sea, hay un cambio en el mensaje, ¿no? Y así por el estilo. También hoy va a Ica. Hay ciertamente una mochila pesada que carga Dina Boluarte, porque va a asumir activo y pasivo, ¿no? O sea, pero este cambio, ¿tú crees que va a tener que ir modulándolo permanentemente? Yo creo que es un cambio que tiene que ir manejándolo gradualmente, pero lo tiene a favor, sin embargo, José. ¿Ya? Castillo le dejó la valla muy bajita. Castillo no es que haya sido un gran presidente desde el punto de vista comunicacional, fue un pésimo comunicador y además que se rodeó de personas que no la ayudaban, no le ayudaban absolutamente en nada en lo que era estrategia comunicacional. Por el contrario, mantuvo siempre un mensaje victimizador, un mensaje repetitivo, un mensaje alejado de la realidad y, como te digo, un mensaje que a veces desinformaba, que era simplemente para congraciarse de un sector que generalmente no está informado. Y esto lo digo en tono objetivo, no para nada en un tono despectivo. Hay un grupo de la población que no sabe en realidad qué es lo que está pasando y se deja encantar por estos cantos de serpiente que hacía, ¿no? Que hacía Castillo de la segunda reforma agraria, de la victimización del maestro rural, que de los 200 años y esas cosas que tú mencionabas. Sin embargo, la realidad era completamente otra. Por ejemplo, no se mencionó en ningún momento que todas estas zonas del centro-sur, el corredor minero, tiene una gran cantidad de dinero por el canon minero precisamente, y que no ha sido invertido, y que todo ese abandono que tienen no viene del gobierno central, no viene de los 200 años que todo decía, sino que tiene de gobiernos locales, provinciales, regionales irresponsables, que no han invertido adecuadamente. Y en el caso del campo que tú también mencionaste, más allá de una segunda reforma agraria, un tema ideológico, había que tener un tema estrictamente profesional. ¿Qué está pasando? Tenemos a los profesionales capacitados para llevar a cabo una reforma agraria, entre comillas, tenemos los equipos, tenemos la infraestructura. O sea, no se hizo una valoración real del atraso que tenemos y de lo que tenemos que hacer. Y asimismo, como podemos hablar del campo del agro, podemos hablar de otros sectores en la economía en general. Entonces yo creo que en la medida que vaya asentándose este discurso realista, va a poder también manejar el tema político y pasarle la pelota, entre comillas, al Congreso, porque el Congreso también tiene en sus manos una papa caliente, que es el tema del adelanto de las elecciones, y que ellos no quieren tomar por conveniencias, por estrictas conveniencias. Ellos quieren hacer una reforma a su medida, una reforma cosmética, y cuidado que ese va a ser un tema también de que las personas, la gente, la sociedad, nuevamente entre en un círculo vicioso conflictivo. Porque si vamos a una reforma constitucional a medias, si no se aprueba con una mayoría absoluta, nos vamos a referéndum. Y si ese referéndum se someten ideas que la población no está de acuerdo con ellas,
cuidado que no se aprueba y volvemos al inicio del mismo círculo vicioso del que estamos hablando. Este es un tema central, Miguel, ¿no? La presidenta Boluarte ha dicho, ya es responsabilidad del Parlamento el tema de adelanto de elecciones, pero dentro del marco legal. ¿Qué puede ocurrir en este escenario? Porque es poco tiempo en el que tendrá que resolver el Parlamento. A ver, hay pocos escenarios a la vista. Un primer escenario que sería el ideal, es el optimista, que yo de verdad lo veo bastante lejano, es que se hagan reformas políticas y electorales adecuadas. Cuando digo reformas políticas y electorales adecuadas, es que nos ajustemos a lo que necesita el Perú. No estamos hablando de reelección de congresistas, no estamos hablando de bicameralidad, no estamos hablando precisamente de tener a los mismos de siempre, por el contrario, estamos hablando de tener Congreso, Poder Ejecutivo más capacitado, poner la valla más alta a nivel de los candidatos, de los requisitos para ser candidato y evitar que precisamente candidateen solamente las cúpulas de los partidos políticos o aquellos que tienen poder económico. Esto implica algo que hemos estado sosteniendo durante mucho tiempo. Esto implica desempoderar a los partidos políticos y reempoderar a la población. ¿Por qué? Porque según las normas de las reglas de juego actuales, solamente los partidos inscritos en este momento, que son 12, son los que pudieran participar en unas elecciones generales anticipadas. Y cuando digo anticipadas, sería lo más pronto posible, que es lo que algunos están pidiendo, 2023. Pero eso limitaría la participación política. Por lo tanto, deberíamos tener una reforma profunda, como existe en otros países, que no dependamos de los partidos políticos, que no dependamos de esa cantidad de requisitos que a veces son incumplibles y que evitan que la gente participe. Ahora, como ese escenario lo vemos lejano, yo creo que el escenario que hacia donde nos enfocamos es que el Congreso haga una reforma a medias, pero a sus conveniencias, con cosas que decimos que no queremos. La bicameralidad, la reelección de los congresistas, ponerle candado al acceso a más gente a la política. Eso es lo que no queremos. Y parece que ellos quieren hacer eso. Y entonces, bajo esas condiciones, si vamos a unas nuevas elecciones, estamos simplemente iniciando un nuevo problema o el mismo problema con diferentes actores o con actores del pasado de la política peruana. Eso es lo que generaría nuevamente conflictos. Estaríamos haciendo toda esta situación, estaríamos viviendo toda esta situación para nada, porque empezaríamos de nuevo con lo mismo. Entonces, en las manos del Congreso está este problema y lamentablemente no creo que tengan la conciencia de lo que de la importancia de las reformas y la necesidad de las reformas, de un cambio radical. Pero eso me parece desde mi punto de vista que no lo vamos a ver. El otro tema, en función a lo que tú señalas, ayer también hay una encuesta de Ipsos para Cuarto Poder, donde el 62% respalda el adelanto de los comicios con reformas, ¿no? O sea, aquí hay un tema que tiene que leerse en su exacta dimensión. Sí, aquí lo que habría que preguntar es qué cosa la gente entiende por reformas, porque también no dejemos de mencionar, José, que el discurso que se ha vendido es que la Asamblea Constituyente sería la solución a todos los problemas, que una constitución haría que el Perú pues, se resetee y que empiece todo maravillosamente bien, y eso es completamente falso. Si hablamos de una asamblea constituyente, estamos hablando también de un grupo de personas que van a redactar la constitución. ¿Y qué sería eso? ¿Un poder paralelo al Congreso? ¿Sería un Congreso que además de Congreso tendría labores de elaborar una constitución? Eso nos explica. Hay gente que sabe qué cosa dice la Constitución actual y qué cosa habría que cambiarlo. Fíjate que hay un gran vacío, que hay una gran desinformación. Y por esa desinformación, entonces es que hemos visto estas cifras en las encuestas, que inclusive había un porcentaje que apoyaba la disolución del Congreso, pero si se va más allá, si se va en una entrevista en profundidad, por ejemplo, que es una técnica distinta, seguramente que habría muchas sorpresas que la gente no sabe por qué. Sí, está de acuerdo que los congresistas no hacen bien su trabajo, que tienen que irse. Ya, pero dime exactamente por qué. ¿Por qué lo cambiarías? ¿Qué cosa reemplazarías? Y ahí sí entramos en un gran vacío. Entonces, yo creo que también estamos en una etapa en la que la gente necesita informarse, necesitamos tener un mayor grado de cultura política para entender qué está pasando y cuáles son los cambios que realmente necesitamos. Porque si no, nos están vendiendo simplemente el espejito como que si fuese la solución a todos los problemas y no es así. Y ahí donde tú
puntualizas, y eso ha sido el inicio de la conversación, en la necesidad de un manejo de las comunicaciones en todos sus niveles de gobierno. Exactamente. Yo considero que si con este cambio el presidente del Consejo de Ministros, ojalá pues que venga un nuevo equipo de comunicaciones, ojalá venga una visión completamente diferente, una visión de mediano plazo de la comunicación y no una comunicación del día de mañana. Este presidente del Consejo de Ministros, que ya está de salida, sacó una campaña de Juntos por el Perú, el Perú en paz, completamente desubicada, cuando en realidad el Perú estaba en una situación conflictiva. Todavía lo está, pero pareciera, como dije, que está calmándose un poco. Sin embargo, el manejo político de la presidenta del presidente del Consejo de Ministros se vio ausente en esta semana de este fin de PCM. Ahora, a nivel comunicacional, la presidencia del Consejo de Ministros también coordina la comunicación con el resto de los ministros y no se vio eso. Se vio una comunicación completamente distante, una comunicación diferenciada, quizás por la urgencia de la crisis. Sin embargo, tiene que instalarse una política comunicacional de gobierno. Y ojo, cuando hablamos de una política comunicacional de gobierno, no estamos hablando de una estrategia publicitaria, que este también es un gran error a nivel gubernamental. No queremos echarle flores a los gobernantes, lo que queremos es que haya una conexión con la población y en la medida que la población sienta que existe esa conexión, entonces va a tener ese respaldo porque se va a sentir informado y va a estar al día con lo que está pasando. Entonces ahí debería haber un cambio cualitativo que ojalá que la presidenta Pilota también se dé cuenta de la necesidad de comunicar. Para finalizar, tú eres especialista en la materia, Miguel. Castillo dejó un país polarizado y también bastante desinformado. Es así, yo creo que es lo resumido de manera correcta, polarizado y desinformado. ¿Y eso cómo se combate? Precisamente con todo lo contrario, informando, comunicando, porque en la medida que tú logras eso, entonces ya comienzan a cambiar las percepciones y la gente comienza a darse cuenta de la realidad, pero la realidad que está viviendo, no la realidad que le están diciendo que tratando de meter en la mente como un chip, que eso fue lo que estuvo pasando. Y yo creo que en la medida que la gente se dé cuenta, y además hay un detalle importante que coincide, el 1 de enero asumen nuevas autoridades y estas nuevas autoridades también seguramente van a tener un estilo diferente de comunicación. Y en la medida que estos gobernantes nuevos, alcaldes, gobernadores regionales, tengan un estilo de comunicación conectado con la realidad, es que entonces esto se va a fortalecer a nivel general y va a ayudar a la gobernabilidad del país. Miguel Andrés Anda, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar contigo. Felices Navidades, felices fiestas, Miguel. Igual para ti, José. Muchas gracias. Un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.